la verdad. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente para continuar con este estudio de Apocalipsis. En la clase pasada hablábamos de lo que tiene que ver con Apocalipsis 17 del 1 al 2. Hoy vamos a tratar Apocalipsis 17 del 3 al 4, que es la segunda parte del tema que tiene que ver con ¿qué? Con lo que tiene por título la condenación de Babilonia. Y hoy vamos a empezar a ver la descripción de la gran ramera. Entonces vamos a leer los versículos correspondientes al tema de hoy. Apocalipsis 17 del 3 al 4 dice: Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Amén y amén. Entonces todo esto, como lo vemos, es correspondiente a la descripción de la gran ramera. Empecemos con el versículo 3, que dice: Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Dice que notemos cómo y dónde recibió el apóstol Juan esta visión. Si lo vemos ahí, dice cómo en el espíritu. ¿Dónde? En el desierto o al desierto. En el espíritu, en un estado de especial receptividad espiritual. O sea que cómo estaría Juan en esos momentos, lleno del Espíritu Santo. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, en el espíritu, porque estamos hablando de la vida espiritual y eso debe ser nuestra vida. Los versículos para esto son Apocalipsis 1:10, Apocalipsis 4:2, Apocalipsis 21:10, Ezequiel 3:12, Ezequiel 8:3, Ezequiel 11:24, Hechos 8:39. Estamos hablando de que ahí mismo lo dice: me llevó en el espíritu. Estos versículos nos hablan de los hombres que Dios usó, que fueron llevados en el espíritu. En la TLA dice: luego en la visión que me mostró el Espíritu de Dios. O sea, eso es una visión y una manera de ver con los ojos espirituales. Entonces vimos que hablábamos de cómo y dónde. Cómo en el espíritu. Ahora ¿dónde? Al desierto. El desierto en un lugar apartado donde podía disfrutar de la protección divina, que eso fue lo mismo que pasó con Israel en la tribulación, donde las cosas del mundo se ven mejor desde cierta distancia, como cuando uno se hace en una parte aislada donde pueda concentrarse y mirar mejor las cosas. Los versículos son Apocalipsis 12, versículos 6 y 14, y Cantares 8:5. Veamos la palabra desierto, del griego éremos, que quiere decir solitario, territorio vacío. O sea que en cierta manera, como cuando uno necesita concentrarse en algo que necesita estar solo, precisamente el desierto representa algo así, donde pueda concentrarse y poner cuidado a lo que Dios le quería mostrar a Juan. Como decir, a un lugar a solas y seguro. Quiero estar a solas, quiero estar tranquilo, quiero concentrarme, algo así. En la TLA dice: el ángel me llevó al desierto. Fue llevado al desierto en el espíritu. La pregunta que podemos hacernos: ¿qué vio Juan siendo llevado en el espíritu al desierto? Juan vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Para que tengamos en cuenta eso como un subtítulo. ¿Qué vio Juan? El subtítulo diría: una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La mujer, tengamos en cuenta a esa mujer que estaba sentada sobre una bestia escarlata. La mujer es la gran ramera. Y ya sabemos que esto empezó con un título que decía: la gran ramera, el cristianismo apóstata y su poder sobre el cuarto imperio mundial que ha revivido. Entonces la gran ramera
es el sistema del mundo, es el sistema político, religioso, comercial. Recuerden que nosotros vimos en qué se iba a basar, ¿no? En política, religión y comercio. Habla de toda maldad, pecado, idolatría, inmoralidad, blasfemia y persecución. Y todo esto liderado por el príncipe de este mundo y en los últimos tiempos por el anticristo, que es el tiempo de tribulación. Habla del imperio romano revivido. Ya sabemos que según la estatua de Nabucodonosor, el último era el imperio romano, en parte en hierro y en parte en barro. Pero ese imperio romano revivido es la suma de todos los imperios, entonces imagínense el grado de maldad. Por eso se habla del misterio de la iniquidad. La bestia escarlata es el anticristo. Entonces, para que tengamos en cuenta de que la mujer vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La mujer estaba sentada sobre una bestia escarlata. O sea, la gran ramera, que es un sistema, estaba sentada sobre la bestia escarlata, que es el anticristo. Esto nos demuestra que esta mujer y esta bestia tenían una relación, que entre las dos interactúan y tienen propósitos similares. O sea, había como esa coinonía o esa armonía, o mejor dicho, estaban de acuerdo. El propósito era el mismo, estaban de acuerdo. Y ya sabemos que el propósito era mandar y regir su imperio de maldad sobre esta tierra. Entonces ellos estaban de acuerdo, los propósitos eran similares, como Estado y religión, política y religión. Es el sistema del gobierno del anticristo. Ya sabemos y hemos oído que el anticristo va a traer un sistema comunista, como autoritario, de imposición. ¿Cómo es que le llaman a eso? Como un dictador va a ser él. Aquí sentada sobre, la palabra es en griego katsemai y epi. Epi, nosotros entendemos que es epi. Nos habla de habitar y estar bajo dirección. Habla de estrecha relación, mutuo apoyo. O sea que el sistema de este mundo, que tiene que ver con la religión y la política, van a estar apoyándose unos a otros. ¿Para qué? Para gobernar al mundo en ese tiempo. Los versículos son Daniel 2:33 y los versículos de Daniel 2, 40 al 43, Daniel 7, del 7 al 8 y los versículos 19 al 25, Daniel 8, del 23 al 25 y Daniel 9, 27. Todo está en Daniel. Si nosotros nos vamos a Daniel, nos encontramos donde habla todo eso y también que hace reverencia al anticristo. De pronto, pues, para despejar dudas, porque como todo está en Daniel, vamos a leer algún versículo de eso, si verá. Vamos a leer Daniel 2:33. Sus piernas eran de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Habla del imperio romano y habla de un imperio débil y frágil. Parecía fuerte, pero ya sabemos por qué débil y frágil, porque ¿quién destruyó ese imperio? ¿Quién acabó con ese imperio? Pero ahí ya nos vamos dando cuenta de qué está hablando, y de ahí para allá todo hace referencia a lo mismo, al imperio romano, al último gobierno, que es el del anticristo, gobierno de hombres. Cuando dice llena de nombres de blasfemia, que lo vimos en el versículo, en la TLA dice: tenía escritos por todo el cuerpo nombres que ofendían a Dios. Entonces imagínense el sistema de este mundo ofendiendo a Dios. Llevémoslo a lo que nosotros hemos visto en Apocalipsis, cuando los juicios, cuando las copas de la ira. ¿Qué fue lo único que hicieron en vez de reconocer por lo menos su pecado? Lo primero que hicieron fue blasfemar. Nosotros lo vemos en el capítulo anterior, en Apocalipsis 16:11, dice, vean: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Cero arrepentimiento, solo blasfemias. Y en este caso, el sistema de la bestia, de la gran ramera, o de la Babilonia de ese tiempo, va a ser solamente blasfemias y ofensas contra Dios. Un gobierno totalmente satánico que no quiere nada con Dios. Por eso ya es el tiempo final. Ya es cuando Dios ya no aguantó más, y vemos que la séptima copa de la ira hace referencia a eso, a la condenación de Babilonia, cuando dice que él se acordó, vino a la memoria Babilonia para darle su merecido.
Esto da a entender que el gobierno de la bestia estará caracterizado por la blasfemia abierta contra Dios. Va a ser un sistema que ofende a Dios con todo su proceder, con todo su hablar, su cultura, su política, su gobierno, una religión apóstata. En fin, sea por el insulto descarado contra Dios o porque esta bestia tomará para sí misma los nombres y títulos que legítimamente solo corresponden a Dios. Ya sabemos que se hace pasar por Dios. Tomará los títulos, haciéndose pasar por Dios, ¿sí? Solo títulos que le corresponden a Dios. Será una blasfemia. Los versículos son Daniel 7:25, Daniel 11:36, 2 Tesalonicenses 2:4, Mateo 24, versículos 15, 23 al 24. Entonces, ¿qué dice? Para las personas de la tierra, ella se verá muy religiosa y tendrá la fe que todos seguirán, como la de la Roma papal. O sea que el sistema de la bestia va muy asociado a la Roma papal, a la Roma que acepta todo, que quiere unir todo, que quiere que todos vivamos en armonía, que si usted quiere así, que si usted cree en esto, que si usted quiere ser un animal, que si usted quiere ladrar como perro, me ha dicho todo se vale, lo importante es que estemos unidos y en paz, pero con el propósito final ¿de qué? De una falsa fe, de una fe que solamente ofende a Dios cada día más. Un dato curioso, una moneda papal, póngale cómo se llama, Numismata Pontificum Paris 1679, está en la página 5 del libro del pontificio. Vale, pues cuidado, una moneda papal. Esa moneda papal tiene la leyenda blasfema. Póngale cuidado la leyenda blasfema que tiene esa moneda papal, para que vamos asociando todo si tiene que ver con la Roma papal. Dice, Quen crean adoram, que significa hincarse y besar es la adoración. Los líderes políticos del mundo ante quien se hincan, que es arrodillarse o postrarse, y a quien besan especialmente el anillo. No es al Papa, dése cuenta. Del griego proskunein, postrarse. Se humillan ante el Papa como perros rendidos ante él, ante la religión. ¿Por qué? Se está tratando de hacer una sola religión. La religión tiene mucho poder para atraer las masas, para hacer proselitismo, para hacer que la gente crea en el anticristo. Romanos 1, versículos 21, 25 y 28, Éxodo 20, del 3 al 5. Si vamos a leer Romanos 1, miremos un momentico lo que dice ahí. Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que quiere lograr el sistema de la bestia, el imperio romano revivido que tiene que ver con la Roma papal. Le damos al versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El versículo 28. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mire lo que Dios permitió, ellos quisieron. Se me vino a la mente de 2 Tesalonicenses, porque aquí hay una parte donde él dice, voy a leer 2 Tesalonicenses 2 del 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No quisieron, bueno, entonces tengan lo que ustedes quieran. Eso es lo que está pasando aquí. Y ellos, claro, la moneda papal, esto es allá en el Vaticano, esto es todo lo que diga el Papa, mejor dicho. Imagínense que él se las da de representante de Dios en la tierra, cuando el representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Y se cree un Dios, y todo el mundo tiene que ir allá a postrarse ante él, besarle el anillo y pedirle permiso para hacer cualquier cosa, cualquier gobierno del mundo.
un comentario que yo puse aquí. ¿Cuánta gente va a Roma, al Vaticano, a postrarse ante el Papa y le besan el anillo y los pies? Porque eso han llegado a hacer. Algo parecido hacen muchos cristianos cuando son fieles al hombre, al pastor o al líder y no a Dios y a su palabra. Así también adorarán muchos hombres a la bestia y así acogerán a su sistema. Si adoran al líder de ese sistema, están adorando a la bestia, están adorando al diablo y son seguidores de él. Así de sencillo. En cuanto a las 7 cabezas y a los 10 cuernos, ¿de qué habla? Apocalipsis 17, del 9 al 14. Aquí lo dice. Es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, y estos tienen un mismo propósito y entregan su poder y su autoridad a la bestia. ¿Qué van a hacer? Van a pelear contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Eso es lo que van a hacer. Para eso se va a juntar toda esta gente, todos estos líderes, todos estos duros a nivel mundial. Entonces Apocalipsis 17, 9 al 14 nos lo explica detalladamente, lo de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Más adelante en este estudio, porque eso es en el mismo capítulo que estamos, vamos a hablar sobre eso y vamos a explicarlo detalladamente. Entonces eso es lo que corresponde al versículo 3, que termina diciendo: tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que fue lo que acabamos de leer. Ahora el versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. La gran ramera, o como se dice en otras versiones, la gran prostituta, estaba vestida de púrpura. El púrpura nos habla de soberanía, de fidelidad hasta el martirio o muerte. Nos habla de deshonestidad, de deseo apasionado de algo, lujuria. O sea que el púrpura va asociado con la lujuria, con la soberanía, o sea, a nivel mundial. Habla de la deshonestidad y el deseo apasionado por algo. ¿Qué es lo que más se va a desear en ese tiempo? Lo contrario a lo que dijo el Señor en su palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en él, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida. Todo eso significa el púrpura, la lujuria, el deseo apasionado por esta vida. Escarlata, estamos hablando de los colores que vestían a la prostituta. Nos habla de gobierno, que armoniza con, de plenitud del mal, un gobierno pleno a nivel mundial. ¿Armoniza qué? El escarlata, que habla de armonía, con la bestia y el dragón escarlata. O sea que ¿qué tiene que ver el rojo? Con el gobierno del diablo, a través de su líder, que es el anticristo. Adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Primero vimos el púrpura escarlata, ahora está adornada de oro y de piedras preciosas. ¿Qué quiere decir esto? Nos habla de deslumbrantes adornos a tal manera de ser atractiva. O sea que esa manera de estar adornada era para ser atractiva, lo que nos atrae a nosotros por vista, y llamar la atención, o sea, atraer a las personas. Habla de riquezas, ostentación y lujo. ¿Qué es lo que busca la gente de este mundo? Todo lo que acabamos de ver, lo que deslumbre, lo que impacte, las riquezas, ostentoso, creerse más uno que el otro, el lujo, tener la mejor casa, el mejor carro, la mejor manera de vestir, los reinos de este mundo, como dijo el diablo a Jesucristo cuando fue tentado. Esta gran ramera se había enriquecido mucho a costa de promover su falsa religión, algo parecido con la realidad de muchas iglesias hoy, ¿no? Que le hacía ver como una auténtica reina, pero pobre y vacía interiormente.
fachada nada más, pura fachada. Todo esto nos habla de una gran fachada de lujo, como los sepulcros blanqueados por fuera, impecables, brillantes, bien limpiecitos, bien adornados, pero podridos por dentro. Interiormente estaban más perdidos. Los versículos son Mateo 4 del 8 al 10, Mateo 23 versículos 15 y Mateo 23 del 25 al 28. Entonces hasta aquí hemos visto el vestido de la gran ramera, que nos habla de una prostituta con poder sobre todo, apasionada por el mal, que es fiel a muerte, o sea, hasta el final, que le cueste la vida, que gobierna y armoniza con la bestia, el anticristo, y con el dragón escarlata. O sea que están asociados, son, mejor dicho, son un engranaje, son una pieza con el mismo objetivo. Y ya sabemos que el dragón escarlata, pues por obvias razones, ya lo habíamos visto anteriormente, es Satanás, en la plenitud del mal. Por eso dice el misterio y la iniquidad. Ahí ya va a dejar de ser un misterio. Cuando se abra el primer sello, nos damos cuenta que ahí se le da la entrada libre al anticristo con una falsa paz. La plenitud del mal empieza a entrar engañando con una falsa paz, llamando la atención de muchos y atrayéndolos tras sí. Algo atractivo. Oh, este es el líder que necesitamos. Apocalipsis 13, versículos 4, 8 y del 12 al 16. Vamos a leer los versículos 4 y 8. El 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? De hecho, la declaraban invencible, pues. Y ya sabemos quién pudo con ella y quién luchó y quién la venció. El 8. Y la adoraron todos los hombres de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué buscaba? Atraer a las personas, conquistar sus mentes, su mirada hacia ella, para que la adoraran y no adoraran a Dios. Cuando dice ahí, el versículo 4 dice que tenían la mano. Vamos a ver qué quiere decir tenían la mano. Significa poder, bajo control, agarrado, atrapado. ¿A qué tenía, sobre qué tenía el poder y a qué tenía bajo control? Al mundo, el sistema de este mundo, atrapado. Las personas atrapadas por ese sistema en el tiempo de tribulación, de gran tribulación. Es más, ya hay mucha gente atrapada de antemano, ¿no? Tenía en su mano, también habla de un cáliz de oro lleno, del griego poterion. Habla de vaso para beber, vaso lleno, suerte o destino. Ahí nace un vaso para beber, el cáliz de su fornicación, de su inmundicia, un vaso lleno, rebosante. ¿Cuál sería la suerte o el destino? El oro nos habla de precioso, atractivo, prometedor. El cáliz de oro, beban, oh, atractivo, qué bonito. Beban de este mundo, embriáguense de las cosas malas. Prometedor, atractivo, bonito. Esto nos habla de un vaso o copa atractivo y rebosante. De eso vivirá la gente, atraída y rebosada del mal. Entonces imagínense, si rebosaron del mal, con mayor razón la copa de la ira de Dios rebosaba hacia Babilonia, y ya venía su condenación. Ahí también encontramos abominaciones e inmundicias de su fornicación. El cáliz lleno habla de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Abominaciones del griego delugma, empieza con B, delugma. Cosa detestable, apestar, heder, idolatría. Abominación, detestable, asqueroso, inmundo. Inmundicia, del griego akatsartes. Habla de impureza moral, lujuria, deseo apasionado de algo, apetito o deseo excesivo de placeres sexuales. Imagínense el grado de inmoralidad en ese tiempo. Mejor dicho, lo que se está viendo ahora de los colores aquellos que ya sabemos, no va a ser nada comparado en ese tiempo. El desorden sexual
la inmoralidad, la inmundicia, la lujuria, toda impureza. Hoy en día nosotros ya vemos parejas del mismo sexo en la calle besándose. Ya me imagino a ese nivel donde ya no va a haber ninguna ley, donde ya va a estar es la iniquidad, con las puertas totalmente abiertas. Imagínense nada más el desorden sexual que se va a ver. Otra palabra, fornicación, del griego porneia, prostitución, practicar idolatría. Entonces la fornicación de ellos era una fornicación espiritual, donde dejaron a Dios y prefirieron adorar a la bestia. Esa es la fornicación espiritual. Esa es cuando usted se prostituye, cuando usted se dice ser de Dios y también es amigo del mundo. Esa es la actitud de prostitución. La gran prostituta hizo o hace que mucha gente la siga y haga lo mismo que ella. ¿Qué hace prostituirse y ser impura moralmente en idolatría al máximo? La idolatría al máximo que busca adorar a la bestia y agradarse, congraciarse y seguir su sistema. Habla de los deseos mundanos y en placeres temporales, para que nunca miren a la cruz, que adoren o deseen lo que quieran, menos a Dios, lo que usted quiera, lo que usted desee, menos la voluntad de Dios, menos mirar hacia la obra de Jesucristo. Obviamente en ese tiempo ya su mente estará totalmente entenebrecida. Serán guiados nada más por los deseos de sus ojos y no por la fe que es en Cristo. Isaías 5:20 y Apocalipsis 18 del 5 al 8. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 18 del 5 al 8 y con esto terminamos esta segunda parte para dar lugar dentro de 8 días a la última parte. ¿De qué? De la parte que nosotros pusimos por título la descripción de la gran ramera, que daría una tercera parte. Apocalipsis 18 del 5 al 8 dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuanto ella ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Esto es lo que viene para el anticristo, para su sistema, para su gobierno, que ya en este tiempo se está empezando a afirmar, a formar, a alistarse, religión, política y la parte financiera, unificando la moneda. Todo se está alistando, pero mire lo terrible que va a ser el castigo. ¿Cómo dice allí? El doble de toda la maldad que ha habido en este mundo, el doble va a venir contra ese sistema y contra todo lo que lo siga. Entonces, esta es la segunda parte. Hoy dejamos aquí y nos vemos dentro de 8 días con este mismo tema en la tercera parte. Dios los bendiga.